Mira, ahí está. Hola Laura, ya estamos aquí. Es que no quería entrar al internet, pero ya estamos aquí, ¿eh? Bienvenida. Días, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. No sé si me oyen. Entonces, turn on, yes, share, yes, No, no, share, no share, share. puedo. No, esta no es. ¿Qué está pasando aquí? Mm, ok, ahora sí. Share es esta. Muy bien, aquí estamos. Y vamos a empezar. Yo creo que ya vamos a empezar a prender el airecito y la pudiéramos apagar, no sé, a la media hora para que no se enfríen. Ay, bienvenido. Pero el pro- no tanto, pero el problema es que cuando ustedes tienen calor les da sueño. Entonces sí me gustaría que no tuvieran calor para que no les diera sueño, para que no se duerman por el calor, ¿no? O sea, no tanto porque quieran dormirse, ¿no? Pantalla completa. Entonces, el frito no es tanto porque yo tenga calor, sino más bien porque conviene. Hubo una temporada hace tiempo, mi esposo trabajó 35 años en una universidad y esos 35 años, todos los febreros íbamos a un evento espectacular, para mí principalmente, para los demás era bueno, pero para mí era espectacular porque nos daban 8 conferencias con las máximos líderes de opinión de ese año. Y pues era parte de regalarle a los patronos de la universidad y nosotros éramos pues los que cuidábamos a los patronos, pero nosotros pues estábamos en todas las conferencias y luego podíamos comer, depende, ¿no? Atender, ¿no? A eso. Entonces para mí esos 35 años fue una acumulación, no sé, como de maestrías, porque pues ellos eran los meros meros. Y en una de esas, bueno, hace muchísimo tiempo, se puso de moda el estudio que la temperatura ideal de un ambiente para la máxima capacidad neurológica eran 17 grados. Y nos tuvieron los 3 días a 17 grados. Y además, pues no todos son jóvenes, ¿no? Pues hay personas que a 17 salen y ya están enfermos, ¿no? Ay, hubo una cantidad de enojos y de rezongos, pero pues el rector dijo que los 3 días 17 y que se iba a notar. Entonces salíamos en las fotos con las mujeres, todas maquilladas y peinadas y fregaderas, y con la nariz roja o con el Kleenex. Ay, no. Pues no, yo no sé qué pasó, pero nada más fue una vez, nada más fue una vez, no. Yo creo que los meros meros no se dejaron. Entonces, miren, les decía que el día de hoy vamos a ver primeras veces, primeras veces, primeras veces. Pero, como estamos en una clase que se llama Los secretos de las obras de arte, yo voy a empezar con algo que todo mundo conoce, que es el David de Donatello. Todo mundo conoce, ¿verdad? Todo mundo hola Karen. Si tomas una clase te van a decir que el David de Donatello es un parteaguas y lo que quieras, pero muy pocas veces te platican de lo que desencadenó y lo que significó. Y les voy a platicar de los otros, de un par de hermanos que la gente no los conoce porque no tuvieron el favor de los escritores, ¿verdad? Pero que son tan importantes, tan importantes como fue Donatello. ¿Se los comió la historia? Sí, sí se los comió la historia desde el siglo XVIII y ya en el siglo XX con el revisionismo y qué bárbaro, pues lo que ha bajado el costo de las investigaciones, porque ahora no tienes que conseguir becas para que puedan mantenerte en el otro país, ahora te comunicas vía virtual, muchísimas cosas ya están digitalizadas, entonces tú puedes hacer meses de investigación sin tener que moverte de tu espacio y no es dinero, ¿verdad? Es conocimiento, pero no son costos. Entonces, con el revisionismo del siglo XX, pues yo le gané, porque muchísimas de las cosas yo simplemente puedo solicitar algo a cualquier universidad, la Sorbona, Oxford, Cambridge, lo que quieras.
explico para qué es y me dan acceso al trabajo digital de tal doctor o de tal disertación o lo que sea. Entonces eso pues son cosas que en aquel tiempo las investigadores no tenían, no podían, aunque tuvieran muchas ganas o mucha inteligencia. Entonces, la clase del día de hoy va a ser el cuerpo masculino, no tanto el desnudo, porque al final de cuentas el desnudo va a depender más de cuestiones morales que de cuestiones técnicas. El que no haya desnudos no quiere decir que la gente no supiera que había algo debajo de las telas. Lo que significaba era que las personas no estaban de acuerdo en que el desnudo pudiera ser público, ¿no? En espacios de gobierno o en espacios eclesiásticos o lo que quieran. Entonces, el cuerpo masculino va a ser la sesión del día de hoy. La excusa van a ser los hermanos, que ahorita les voy a platicar, y iniciamos con Donatello. Tenemos que iniciar pues con el mero mero. Entonces, miren, Donatello es el nombre con el que pasa a la historia. Él se llamaba Donato di Niccolo di Vettovardi. Él va a tener 14 años cuando se abre el siglo XV, entonces nosotros podemos realmente tomarlo como una persona del siglo XV, porque a los 14 años, cuando él ya pudiera empezar a tomar clases o estar dentro, ¿verdad?, de algún taller, ya estábamos en el 1400. Él fue un artista, pintor, escultor italiano y de principios del Renacimiento, pues eso, 1400, ¿verdad? Uno de los padres del Renacimiento florentino. Voy a platicarles, más que la biografía, voy a platicarles lo que yo considero que engancha de su biografía, lo que engancha a su trascendencia. Porque no es tanto que, ay, bueno, pues es que es en Florencia y pues es que en Florencia pasaban muchas cosas. No a todo mundo le pasó lo que a Donatello, porque no todo mundo tomó las oportunidades que se le presentaron a Donatello, ¿verdad? Hay talentos, hay maneras, ¿no?, de vivir la vida. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves. Les recuerdo que los relieves, bajo relieve, medio relieve o alto relieve, está dentro de la escultura. O sea, un escultor no solamente hace de bulto, que así es como se le llama, ¿verdad?, sino también esculpe los relieves en mármol, en piedra, en cantera, en lo que quiera. ¿Dónde logró representar una gran profundidad? Cuando decimos la gran profundidad de Donatello, estamos hablando de psicología. Vamos a ponerle aquí, una gran psicológica, una gran profundidad psicológica. Es mucho más sencillo comunicar el estado de ánimo del sujeto, es mucho más sencillo comunicarlo a través de la pintura, porque tú tienes la gran posibilidad de hacer, pues, que parezca que se está moviendo, que parezca que está sentado, que está encorvado, que lo que quieras, y tienes la maravilla de la claridad. Una pintura siempre va a estar de la misma iluminación. Si yo llego ahorita a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde, ese señor se va a tener que ver igual, a menos que vengas con una linternita y tú desvirtúes la iluminación. Pero el problema de una escultura, no. La escultura ser de bulto, si tú la ves en la mañana, si tú la ves en la tarde, las sombras que la propia escultura crea sobre sí misma, te deshace o te hace, ¿verdad? Y puede costarte el que no guste, porque la mayoría del tiempo parece que está así, porque la sombra le da de tal manera que le cambia la expresión, ¿sí? Y ha sucedido, ha habido chascos tremendos porque muchas de las esculturas se hacen para fachadas. En las fachadas no puedes controlar, ¿verdad? Que tanto se le dé o de dónde le dé el sol. Y si no tomas en cuenta, pues hay veces que el maravilloso San Juan Evangelista, pues termina siendo una gárgola la mayoría del tiempo, ¿no? Pues por las oscuridades de las sombras. Donatello realizó obras en mármol, en terracota, en bronce y también en madera para diversos mecenas y diversas ciudades.
¿Cuáles van a ser las meras meras? Pues nos vamos a poner en Florencia y Roma. Sí, Florencia y Roma. Pero yo no les voy a hablar de todo lo que hizo Donatello porque me tardó como unas 6 horas, pero quiero tratarlo como apertura de esta clase. ¿Por qué les quiero platicar cómo era su papá? Porque si no entendemos la vida en la que creció, la vida que estaba viviendo sus mecenas, la vida que estaba viviendo el panadero, el carnicero que pasaba y veía este tipo de esculturas, no podemos entender muy bien lo que les voy a platicar del David. Entonces, les voy a decir en un resumen qué tipo de vida vivió su papá. Su padre era de vida tumultuosa, que participó en la revuelta de los Chompi, un levantamiento popular ocurrido en 1378. Ay, pues es que no le tocó a Donatello, pero los resentimientos, las venganzas, las muertes que hubo, las personas que terminaron en la cárcel, claro que van a ser cosas que van a impactar en lo que es la comunidad alrededor de la cual fue infante y luego adolescente, ¿verdad? Este muchacho que se llamó, que nosotros le decimos Donatello. En el tiempo de Nicolás Maquiavelo, que es posterior a Donatello, describió esta revuelta años más tarde dentro de su historia de Florencia. Ay, Blanca, pues es como una revuelta, sí, pero igual que nuestros hijos y nietos no van a olvidar Minneapolis, no van a olvidar Minnesota, no es que haya sido Minneapolis, es que es única, primera, impactante. Eso va a estar en todos los libros de historia. Bueno, hay veces que una revuelta por el momento o por lo que se consiguió o por la brutalidad con la que se arregló, pues no es que haya sido tan chiquita. No, pues es que fue en un barrio, sí, pero fue de tal magnitud que 100 años, ¿cuántos? 150 años después, como quiera, Maquiavelo la puso como parte de las cosas que puedan suceder cuando un líder no lleva bien las cosas, ¿sí? 150 años después. Eh, la participación del papá de Donatello en contra de Florencia le ocasionó a ser condenado a muerte, nada más que tenía amigos y lo indultaron. Pero no crean que es tan fácil de que no, pues me indultaron, no. El juicio, las malas recomendaciones, la pérdida de amistades, ¿no? O sea, pues tú ya eres un convicto, ¿no? Ya eres un convicto. Le ocasionó ser condenado a muerte y después indultado, pero 3 veces estuvo encarcelado. Sí, el papá de Donatello. Entonces, el mundo en el que creció Donatello no es el mundo que nos encanta pensar, donde los Medici se levantaban y soltaban pétalos de margaritas por las ventanas, ¿verdad? Y los unicornios caminaban por las calles de la Florencia de los Medici. Así te cuentan la Florencia de los Medici. La Florencia de los Medici era una guerra a muerte del que fuera pasando. De Florencia contra Milán, de Milán contra Florencia, de Florencia contra Roma, de Roma para acá, contra Ferrara, entre ellos. Como eran familias aristocráticas, pues era principados. Principado quiere decir el principal, no quiere decir hijo de un rey. Entonces, ¿el principal quién es? Pues vamos a ver, nos cuenta la de los Medici porque hubo muchísimo arte, pero cuando te vas a historia, pues asesinatos cada semana, muertos afuera de las iglesias porque ya sabían que fuera domingo o era Viernes Santo o lo que quieras, y ahí los emboscaban. Los asesinatos eran con arma blanca para que no hubiera mucha sangre. Primero los clavaban y luego 1.5 cuadras o 2 cuadras, pues ya caían sin ellos haberse dado cuenta, ¿no? Que los habían abierto. Entonces, esa es la Florencia que vivió Donatello. No la Florencia es que todo el mundo está estudiando y nadie trabaja, ¿no? Todo el mundo está haciendo esculturas y nadie tiene por qué les dan de comer los becarios. Pues no, así no era la situación. Vasari dice que Donatello dejó esa casa familiar muy pronto y que fue educado en la casa de una familia que se apellida Martelli. Eso también nos habla de que a lo mejor con tanto problema y tanta política, pues a lo mejor no había dinero en casa de Donatello. No lo sabemos, pero no se fue a un taller, sino cambió de casa, como
pues como un refugio, digamos. Y recibió su primera formación en un taller de orfebrería. Porque es importante cada vez que ustedes oyen que alguien empezó su formación en orfebrería, porque es como si les dieran escultura bajo un microscopio, ¿verdad? La orfebrería nunca se va a tomar como parte del área de escultura. La orfebrería se le considera un arte, un oficio menor. La escultura es una bella, de parte de las bellas artes, pero la orfebrería, pues es esculpir con microscopio. Yo creo que de nuestros tiempos, uno de los que hizo maravillas con su conocimiento de orfebrería fue Gustav Klimt, el del beso, ¿sí? Esas cosas que vemos de que dice que son flores y lo que quieras, y bueno, los oros y todo, pues es porque él sacó, hizo gigantesco, ¿verdad? Sus conocimientos de orfebrería. Donatello también tuvo sus primeros conocimientos de orfebrería. Ahora, entre 1202 y 1400, entre 1402 y 1404, o sea, un adolescente viajó a Roma con Brunelleschi. Recuerden que Brunelleschi va a ser el creador de la perspectiva, el gran descubridor de la perspectiva científica. Y Brunelleschi, pues, esa mente, claro que ya la tenía, ¿no? En el 4, para estudiar el arte de la antigüedad. Y esto, pues, es muy interesante, porque ellos en algún momento decidieron, como muchachillos, que no importaba si no tenían dinero, que de alguna manera podían ver cómo le hacían, ¿verdad? Pero que sí tenía que hacer, ir a Roma. Y eso es fabuloso porque ya estamos hablando de personas que no consideran que tienen que ser aprobados por un maestro de taller, ¿sí? En el medievo a nadie se le iba a ocurrir, oye, ¿y si nos vamos a la pues a ver qué aprendemos, ¿no? Y luego pues ya regresamos. A nadie se le iba a ocurrir eso. Porque cuando regresaran, ¿qué papel iban a mostrar? Y sin papel no hay trabajo, no hay entrada, no hay paga. Muchas veces ni siquiera, sin un papel, ni siquiera te dejaban cruzar la muralla, ¿no? Las puertas, ¿no? De las ciudades. Eso, ahorita, en el 1404, ya estamos viendo una apertura para otro tipo de educación o para otro tipo de formación, ¿verdad? Formación. Se les antojó Roma siendo florentinos, pues obviamente también. Su estancia en Roma fue decisiva, claro, porque ellos son genios. No sé si ustedes tienen hijos, y hay hijos que los mandas un año y regresan igual o peor. No, dices, pues que no te mandé para que mejoraras. Bueno, ellos, como eran genios, claro que fue decisivo. Y la forma en que ya de adultos jóvenes, ¿verdad? Empezaron a trabajar, abrieron, ¿no? Abrieron el Renacimiento. Luego, regresó a Florencia para trabajar en el taller de nada más y nada menos que Lorenzo Ghiberti. Les recuerdo también que Ghiberti va a ser como la tercera generación de este Brunelleschi. Primero es Brunelleschi, luego va a ser Alberti y luego va a ser Ghiberti. Entonces está donde, digo, si quieres ser grande, ¿verdad? Estaba donde tenía que estar. Estaba en Florencia, viajó con Brunelleschi y luego entró a un taller con Lorenzo Ghiberti. Eh, ¿Qué trabajó? Pues estaba muy chiquillo. Bienvenida, Ana. Estaba muy chiquillo, no le iban a soltar trabajos costosos. Les recuerdo que en un taller no es tanto que si sabes o no sabes, es si te pueden soltar el bronce, el oro, el molde, cosas que no puedas recuperar, pues es un costo muy alto. Entonces, ¿en qué trabajó este muchacho? En la realización de la cera para la fundición de los modelos. ¿Qué significa la realización de la cera? Voy a hacer una pausa. Hay diferentes métodos en la fundición de lo que nosotros ya hemos terminado, ¿verdad? Que son los bronces. En este caso voy a hablar fundición de bronces. Uno de los métodos que en la actualidad también se usa y se usa magníficamente va a ser el famosísimo método de la cera perdida. Cera perdida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a alguien muy inteligente hace como unos 1600 años se le ocurrió hacer un molde perdón, no un molde, hacer la pieza, la que quisieras, en cera,
Cera de magnífica calidad. No grumos, no diferenciación de temperaturas, no burbujas. Cera de perfecta calidad. Bueno, para eso había un grupo de gentes que se encargaba de la cera que se iba a moldear. El, la escultura que tú ibas a, que el final de la escultura, pues claro que la tenías en bocetos, en dimensiones, en lo que quisieras, y tú hacías esa en cera del tamaño real de lo que tú ibas a ofrecer. Si era algo gigantesco, como va a suceder en el siglo XV, pues tienes que decidir cuántos pedacitos tienes que fundir para después soldar y que ya te quede caballo, por ejemplo, ¿no? Pero en la mayoría de las obras, hasta 2 metros, tal vez 2,5 metros, sí se puede hacer la pieza, ¿no? La pieza. Ya teniendo la cera perfectamente aprobada por el maestro escultor, haces los moldes, porque tú ya tienes cómo tiene que quedar el molde por dentro. En la actualidad se hace hasta de espuma, se puede hacer de espuma, porque tú le haces así, ¿no? Lo rompes a la mitad y pues tú de un lado ves perfectamente la pieza y del otro la pieza, lo vuelves a poner y ya nada más vacías pues, el material que tú quieras en la actualidad. En aquel tiempo lo podían hacer de yesos, lo podían hacer de cartonería, o sea, telas que estuvieran envueltas con cales y lo que quieras, y armaban. No podía quedar una sola cosita separada, ¿no? Imagínense, estamos hablando de hasta el doblez, ¿no? Pues es un arte. Y luego, cuando ya se atornillaban y se flejaban y todo lo habido y por haber, ya se pasaban a la fundición, donde se fundía el metal y mientras tú ibas vaciándolo por aquí, la cera. Imagínate, ¿qué tanto va a durar una cera sin derretir si le pones metal hirviendo? Y por eso se llama de la cera perdida. Sale la cera sin dejar ningún rastro, entra el metal hace, ¿verdad? Lo que tiene que hacer, y luego cada método o cada escultor tiene su forma de separar las corazas, ¿verdad? De la preciosura, ¿no? De la escultura. Cuando la escultura es perfecta, como se planeó, pues muchas veces solamente se tiene que pulir, porque ya es perfecta. Lo que quieres es pues que se note esa perfección. Hay veces que no es tan perfecta por cuestiones técnicas. Entonces es cuando los maestros escultores no van a perder ese dineral y utilizan pátina. Se le ponen ácidos para que lo que quedó choco aquí no es porque quedó chueco, es porque yo quería que estuviera. Entonces le pongo un tipo de ácido por aquí y le pongo un tipo de ácido por acá que parezca que es vellosidad o sombra o parte de la escultura, etcétera, ¿verdad? Pues digo, para eso son artistas. Entonces ya esa escultura no se deshace, pero ya es una escultura de un metal con algún tipo de pátina, ¿sí? Cuando les vean ustedes patinado, sí le tienen que, digo, si ustedes son coleccionistas, sí es bueno platicar. A ver, y la mía es patinada porque es la cuarta, porque ahí dicen los números, ¿no? La primera también fue patinada y si empieza a patinar el vendedor, ya saben ustedes que algo le tuvo que haber pasado a la coraza porque en la tercera o cuarta edición ya no salió perfecta, ¿sí? Pero ese método de la cera perdida pues, es maravilloso, es increíblemente, pues clever, es ingenioso, ¿verdad? Y sigue funcionando, sigue funcionando. Entonces, ¿qué le dieron oportunidad a Donatello? No, pues tú estás muy chiquillo, pues tú manejas la cera, te equivocas, la volvemos a derretir y vuelves a empezar, ¿no? Pero resulta que nunca se equivocó. Donatello nunca se equivocó. Y Lorenzo Ghiberti, pues claro que muy rápidamente, pero muy rápidamente, este muchacho tenía 20, 21 años cuando aceptó que le podían dar un contrato a Donatello. Eh, David
David, el personaje bíblico. Fue un encargo que se le hizo a este muchachito, pues 22 años, ¿verdad? 22 años de edad, y le soltaron una pieza de mármol. Sí, le soltaron, no es metal, le soltaron una pieza de mármol. Hay una tradición que es mentira, no es cierto, pero se las voy a comentar porque se me hace muy, así como que, ay, qué brillante el que se le ocurrió. El mármol, cuando termina con algún tipo de desquebrajamiento, porque pues es piedra, ¿no? Se le puede dar una muy buena ayudadita con cera, cera de la de antes, no parafina, ¿no? Con cera. Aprovechando, pues que el mármol normalmente es frío, no es cantera o algo, ¿verdad? Y también, pues dándote cuenta que pues si pones una escultura no es para que todo el mundo esté viendo dónde tiene y dónde no tiene. Entonces, hay una tradición que les digo que es mentira, pero se me hace lindo, que la palabra sincera, o sea, una persona sincera, es una persona que no está cubriendo sus defectos, ¿no? Con cera. Es falso, pero se me hace muy inteligente y bueno, por eso digo, muy brillantito, sí, por eso se las comento. Este mármol no tiene absolutamente nada de cera, este mármol es absolutamente perfecto. Lara lo usó con una altura de 1,90, o sea, 1,90 sin el pedestal, ¿no? Esto de aquí hasta allá es 1,90. Por eso ustedes pueden verlo que no solamente es esbelto, sino realmente está estirado. Sí sienten la proporción, ¿verdad? Las personas no medían 1,90 en el siglo XV. Y estamos hablando de Italia, no estamos hablando de Noruega. A lo mejor en el siglo XV también había noruegos de 1,90, no lo sé, ¿verdad? Por eso nosotros podemos notar como que unas piernas muy largas y todo. Pues claro, si esto estaba hecho para que lo vieran desde lejos, la proporción ya se vuelve la correcta, ¿sí? Si tú empiezas a ver este mármol a kilómetro, al kilómetro y medio, pues claro que lo que es así, simple y sencillamente como tú lo estás viendo de lejos, pues tú lo haces a la proporción adecuada. Tiene un rostro poco expresivo con una corona de amaranto. Y aquí vamos a empezar. Hoy vamos a decir cosas triple X. ¿Aguantas? Sí. Bien. Bien. Eh, Esta situación es interesante por lo siguiente. Estamos en el siglo XV. En el siglo XV todavía falta mucho, falta muchísimo para la reforma y lo que ustedes quieran animar. Pero en el siglo XV, los estudios de Aristóteles, de Platón, etcétera, van a llevar a una veneración, no adoración, ¿verdad? Pero una veneración al mundo filosófico platónico, al mundo de las ideas. Y es algo maravilloso, a mi juicio, porque en el mundo de las ideas cabe el alma de las personas. Entonces no tienes que tener una religión para creer en el alma, ¿sí? En el ánima, lo que hace que un ser humano viva, ¿no? Viva, piense y pues pueda decidir lo que quieras. Entonces, ¿qué tanto sabemos que Donatello lo estudiaba? No lo sabemos. ¿Qué tanto sabemos que lo oía? Casi seguro. Porque como se juntaba con personas de esos niveles, pues de eso platicaban esas personas, ¿no? Son artistas, no eran comerciantes que estuvieran hablando de las guerras o de los problemas en los caminos, ¿no? Eran artistas. Entonces, ¿qué tanto lo estudió? No lo sabemos, pero ¿qué tanto lo oyó? Estamos seguros que sí. Cada vez que nosotros en el Renacimiento, hoy voy a empezar nada más con Donatello, luego ya le voy a seguir. Ustedes conocen muchísima obra de arte. Cada vez que nosotros vemos en el Renacimiento una muestra tan específica de que es el mundo pagano, como en este caso, ¿no? Una corona pues de amaranto, es un recordatorio de que la persona que pagó eso o la persona que protegió al artista o lo que quieras, estaba más arraigado a los estudios griegos, a los estudios latinos, a los estudios de la antigüedad, que no veía al rey David como el iniciador de la casa de David, de donde surgía Jesús, que lo ponían al David de hace 2500 años, lo ponían como tenía que ser, no con corona. Muchachos, le ponen corona de Carlos V al rey David. O sea, pues sí digo, pues sí fue rey, pero ese tipo de cosas
pues son como totalmente fuera de lo que son los tiempos. La otra cosa que es tremenda y que pues se castigó de manera muy, 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 muy fuerte, ya tenía un siglo, pero siguió en el siglo XV. Es un concepto que hasta la palabra ni siquiera se usa ahora, pero es un concepto, la palabra es judaizante. Esa es la palabra, judaizante. El concepto es resaltar las características del Antiguo Testamento, que es totalmente judío, por supuesto, ¿verdad? En la práctica cristiana, que es del nacimiento, de la crucifixión de Jesús hacia adelante. Hubo siglos en que empezaba esa locura paranoica, ¿no? De los judíos y se castigaba cualquier elemento judaizante. Entonces, pues si le ponías David a tu hijo, ¿por qué le pones David? ¿Por qué no le pones Juan? ¿Le puedes poner Marcos? ¿Por qué le tienes que poner, no sé, Isaías? O ya saben, pues así me estoy explicando. Pero eso y muchísimas otras cosas. En el siglo XV va a haber toda una línea que todavía en la actualidad funciona para ciertos grupos, ¿verdad? Una línea que es de lo más trans, ay Dios mío, transgresora. Esta es una de las cosas triple X que vamos a ver el día de hoy. Esta línea de pensamiento trataba de analizar una verdad, pero como estamos en el siglo XV, es una verdad para que tú me digas si estás de acuerdo o no de acuerdo con otra verdad, y luego las juntamos y creamos una nueva, ¿no? O sea, mi verdad, pues es nomás hasta que me da aquí, y si la pongo con alguien más, pues a lo mejor surge una nueva. O sea, una tesis, Gloria me da la antítesis, y entonces se hace la síntesis, y esta síntesis se vuelve la tesis de la siguiente generación, ¿ok? En ese tiempo había un grupo muy importante y una línea de pensamiento donde la tesis era que Yahvé no era el mismo que Dios Padre, o sea, que el Padre de Jesús, ¿no? Que Yahvé del Antiguo Testamento no era la misma devoción, la misma creencia que el Padre de Jesús. Las personas que la pusieron así, que la vomitaron, ¿verdad? En un mundo totalmente cristiano, yo siento que lo hicieron como en buen plan. Yo lo siento, yo no los conocí, ¿verdad? Yo siento que lo pusieron como en buen plan. Porque ellos decían que el Dios Padre que entregó a Jesús en ningún momento puede ser el Dios vengativo del Antiguo Testamento, no, el Yahvé vengativo de los castigos y de la destrucción de Sodoma y de Sal y así, ¿verdad? O sea, todo eso. Pero no importa la intención, es una bomba. Sí, realmente es una bomba ideológica. Entonces, obviamente, Roma, con los papas, ¿verdad? Con el papado en Roma, pues lo último que necesitan son estas buenas ideas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar todo lo que tenemos visto desde hace 1400 años, ¿no? Es lo último que puede querer pues una institución, es que le vengan a decir que todo lo que ha dicho por 1400 años, pues a lo mejor no es adecuado. Roma siempre quiso ser dueña de Florencia, geográfica, política e impositivamente. Le importaban los impuestos, le importaba pues el dinero. Y Florencia no se dejó, no se dejó, no se dejó, no se dejó. Entonces, entre más había hincapié en castigos y castigos y castigos a los que consideraban judaizante el hablar o el pensar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entre más castigos había ya, los escultores de Florencia más hacían cosas del Antiguo Testamento. David, Judith, no sé, Holofernes, Isaías, Samuel, Daniel, lo que quiera. No sé si me estoy explicando. No era moda, no era gusto, era una situación, era una guerra en un sentido, ¿mande? Exactamente, exactamente. Yo estoy pagando esta esplendor económico, pues sí, pero pues que se note, ¿no?
¿Tú qué me dices? No, pues hay que poner a Judith y Holofernes. Ah, pues órale. Y mide 2,90. O sea, es una mujer, mujer. Pues claro, Florencia, ¿no? La Judith es Florencia y el Holofernes es el que se le antoje. Puede ser Milán, puede ser Ferrara, puede ser Roma, Roma. Nunca papa, ¿ok? Porque los florentinos seguían siendo católicos. El enemigo era Roma, no el papa como eh, sucesor de San Pedro. No, ellos no fueron nada tontos, porque sabían que en un 2x3 pues, los pueden descomulgar y no va a haber ni dinero ni escultura que les salve el alma, ¿no? Ellos sí creían en la excomunión. Es poderosísima el arma de la excomunión. Entonces, por favor, que la primera encargo importante de este Donatello haya sido un David, no es porque el Medici o lo que quiera se llamara Davidcito o viniera un nietecito y le iban a poner, no, estamos hablando de situaciones ideológicas relacionadas con la religión y políticas relacionadas con la religión, pues es un mundo cristiano. Cuando nosotros vemos esta obra a detalle, claro que nos damos cuenta que no solamente sabía esculpir, sino que realmente era un estudio detalladísimo de todo lo que es anatomía. Esta obra estuvo, ay, ¿no dice acá? Mm, ay, qué chistoso. Bueno, el detalle de las manos, ok. Esta obra en 1416 fue trasladada al Palacio Vecchio, acuérdense que es el Palacio Viejo, y se constituyó como emblema de la ciudad. Por eso vamos a tener el otro David y el otro David y el otro David, porque el de mármol, el famoso de Donatello es de bronce, pero el que hizo que hubiera uno de bronce es este que les estoy diciendo, porque este es el primero y este es al que le pusieron una plaquita que decía, los dioses dan soporte en la patria a la audacia contra los combatientes enemigos más temibles. Dioses en plural. Es una blasfemia. No, 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 no es lo que digo yo. Yo nada más estoy transcribiendo lo que un romano dijo en tal siglo y aquí. Es que soy muy culto, soy muy culto. Entonces, pues yo pongo citas textuales. ¿No me puedes excomulgar? Yo no lo dije. Pues sí, pero cada uno que pasaba por ahí, ¿verdad? Le leía contra los combatientes enemigos más temibles. Cada una de las estatuas van a ir avanzando de tal manera que el David va a terminar específicamente, el de Miguel Ángel, va a terminar viendo hacia el camino que lleva a Roma. Van a ir saliendo de los espacios privados donde para lo que se contrataban y al final de cuentas va a decir, pues a ver qué hubo. Y esto que les estoy diciendo, necesito que lo entendamos para que podamos entender por qué el escultor decide en qué instante de la escena, todo el mundo sabe que David mató a Goliat, ¿verdad? Con la piedra. Ok, pues sí, pero ¿a qué hora, cómo lo esculpo? Cuando iba agarrando la piedra, cuando soltó la piedra, cuando ya mató al otro, o sea, tiene que elegir uno, tiene que elegir uno. Si nosotros vemos a nosotros podemos ver que ya está muerto, ¿verdad? El David ya le ganó a Goliat. Miren qué cara. Vean qué cosa tan espectacular. David ya le ganó a Goliat. Ya lo decapitó. Algo sucedió porque esa cabeza ya está totalmente separada del cuerpo. David está arriba de la cabeza, pero el cuerpo no existe. Va a haber otras pinturas y otras esculturas donde sí ponen, pues encima, porque nada más lo degüella, no lo decapita. También tienes que decidir eso, ¿no? ¿Qué hizo? Otra cosa importante de esta primera, no tiene espada. ¿Se fijan? Entonces, él lo decapitó
o lo decapitó alguno de los soldados. Digo, no es importante la respuesta, pero él no tiene espada, ¿sí? Sí está la cabeza abajo, pero no hay una prueba específica, pues que él lo hubiera decapitado. Entonces, este mármol, 1408, ¿ok? 1408. Ay, vean qué cosa tan maravillosa, es que es algo, vean, por favor, vean qué cosa tan hermosísima. Es mármol, ¿ya vieron? ¿Qué es? El chipote, el chipote. Y vean esa mano. ¿Qué les parece esa mano? Esta obra actualmente se exhibe en el Museo del Bargello. El Bargello. Ese Bargello no está en la lista de que tengo que ir la primera vez que vaya a Florencia, pero la segunda vez que vayan a Florencia, pues tienen que estar ahí y si van a una tercera, cuarta, etcétera, dense la vueltecita. El nombre completo es el Museo Nacional del Bargello. Bargello lo único que quiere decir es el jefe de la policía, por eso ya sí se le quedó, porque en algún momento fue una estación de policía. Ok, eso es todo, no es el barrio. Se encuentra en el edificio público más antiguo de Florencia, que fue fundado en 1255. Eso les encanta a los florentinos, decirte que pues todavía lo conservan y que bueno, y que es como una cajita de tesoro, ¿no? Por todo lo que tienen ahí. Tras una restauración completa, fue inaugurado en 1865 como el primer museo nacional del entonces reciente Reino de Italia. Les recuerdo que Italia tiene triste 175 años de existir, o sea, el país de Italia es nada, o sea, de mediados del siglo XIX hasta nosotros. Y estuvo dedicado a las artes, a la Edad Media y al Renacimiento. Como ya era siglo XIX, ya la palabra Renaissance ya era mundial. Ya desde el 18, la palabra Renaissance se aceptó y en el 19, pues ellos la adoptaron y dijeron, sí, es Edad Media y Renacimiento. Hoy alberga la colección más importante del mundo de escultura de renacentista italiana. Obras de maestros como Donatello, Verrocchio, Della Robbia, Miguel Ángel, Gian Bologna y Cellini. Y bueno, Mm, no importa el gusto que tengas, el estar ahí, ver eso es simplemente inolvidable. Muchas de estas obras maestras pertenecieron a la familia Medici, que las atesoró profundamente en sus colecciones de arte. Desde la época de Lorenzo, Lorenzo es posterior a Donatello. A Donatello lo mantenía Cosme, a Miguel Ángel Lorenzo, ¿sí? O sea, va caminando las generaciones. Estas colecciones desde Lorenzo se permanecieron y permanecieron a pesar de los grandes problemas que fue teniendo en la familia y la economía y la política y lo que quieras. Y lo tuvieron hasta lo que es el siglo XIX, donde ya tenían título nobiliario y se llamaban gran duque, ¿no? El heredero. Vamos a seguir caminando con Donatello. Seguimos con mármol, ¿ok? San Juan Evangelista. Ay, ¿sabes qué? Ana Carolina, ¿te puedo molestar con la luz? No me había dado cuenta que no le habíamos apagado. Y como es mármol, se va a ver más bonito con oscurito. Eh, San Juan Evangelista es una escultura de mármol esculpida por Donatello entre el 9 y el 11. Estuvo mucho tiempo en la fachada. Obviamente ya saben que el excremento de paloma quema todo, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues hay muchas ciudades que sí eh, ponen dinero, ¿no? Para poder resguardar este tipo de obras. Actualmente ya está dentro de un museo, y está perfectamente en estado perfecto. En esta obra, Donatella dio una verdadera humanidad a la expresión del rostro. Los hombros, se fijan cómo ya tienen los hombros de un hombre mayor, ¿sí? Ya no ponen a San Pedro, digo, a San Juan, a lo que quieras, y él ya lo ponen con barba, porque pues en algún momento fue grande, no siempre fue el hijo más querido, ¿no? O sea, creció y lo que quieras. Mide 2,10. En aquel tiempo, el ver esa cantidad de tela, porque pues ya tiene las piernas abiertas, ¿verdad? Ver esa cantidad de tela en algo de 2,10 era algo monumental, ¿sí? Porque él está sentado.
Entonces, si tú ves una figura sedente de 2,10, pues cuando se levanta, ¿qué te gusta? No sé, digo, no sé, ¿verdad? 2,80, es mucho. O sea, visualmente, tú estás viendo a una escultura realmente grande. Esta estatua representó un importante modelo para el Moisés de Miguel Ángel. Entonces, todo el mundo tiene que conocer el Moisés, sí, claro que sí, pero el Moisés es gracias a que hubo el San Juan de Donatello. Entonces, nosotros tenemos esto 100 años antes que el Moisés. Aunque ustedes me digan que el Moisés es más perfecto, yo puedo defender a mi querido Donatello diciéndole sí, un siglo después. Sí, o sea, 100 años. No, no nada más es una generación, ¿no? No, son 100 años. 1500, entre 1513 y 1515. Entonces, por eso les digo que esta clase va a ser de los primeros, ¿no? Los primeros que hicieron, los primeros que hicieron. Mm, bueno, y ustedes han de recordar que extrañamente el Moisés está en una iglesia que tienes que caminar y subir y no te metes por unos caminitos que dices, ya me van a quitar hasta los tenis aquí porque no nomás me van a robar la bolsa en lo que es en español se llama San Pedro en Cadenas, en italiano es San Pietro in Vincoli. Y por supuesto que vale muchísimo, muchísimo la pena pues caminar todo ese cachito que está fuera, totalmente fuera de ruta. Donatello, entre idas y regresos y lo que quieras, ¿no? De que ha sido Roma y unos estos pueblitos. Donatello regresó a Florencia en 1459 con un encargo. ¿Para quién? Pues para la Basílica de San Lorenzo. Ya estábamos en tiempos, ¿no? Donde San Lorenzo era el patrono, ¿no? De esta familia tan importante que se apellida Medici. Él murió en diciembre de 1466. Yo les voy a decir lo que me dijo Vasari. Desafortunadamente, no hay nadie que haya probado que sí es cierto, pero pues de la misma manera nadie ha probado que no es verdad. Entonces, bueno, yo les platico lo que dijo Giorgio Vasari como unos 80 años después del fallecimiento de Donatello. Según Vasari, el artista pasó sus últimos días en la cama y sin poder trabajar a consecuencia de una enfermedad paralizante. Ya era muy grande. Si verdaderamente falleció en el 66, él ya tenía 80 años en el siglo XV. Entonces, muy probablemente, pues tenía enfermedades degenerativas, ¿verdad? Pues estamos hablando de hace 500 años. Su enterramiento se dispuso en la Basílica de San Lorenzo, en la cripta debajo del altar y al lado de la tumba de Cosme de Medici. El viejo, bueno, va a haber otro Cosme, ¿verdad? ¿Quién le había gestionado una paga semanal hasta el final de su vida? ¿Qué tan cara le salió? Pues muy poco, porque nomás le duró un año. Don Cosme se murió en el 65 y Donatello en el 66, pero el hijo de Cosme, dicen los libros, los historiadores, el hijo de Cosme no tuvo la menor duda de que ese dinero era de Donatello, era pues como si a nosotros nos dijeran, oye, pues está medio enfermito, no sé quiénes son sus héroes, pero no sé, está medio, en otro tiempo, está medio enfermita Rosario Castellano, ¿no quisieras llevarle sopita todos los días? Pues, pues sí, o sea, sí, no importa que no sea ni mi pariente. Entonces, estuvo en cama, sí, pero sí sabemos por otra fuente que no murió en pobreza, a eso me refiero, sino no murió en soledad, porque Cosme, el viejo, lo dejó encargado. Vamos a hablar de cómo estaban las cosas. Donatello fue contemporáneo de Cosme de Medici, el Viejo, que, bueno, ya les dije, que falleció un año antes que el gran escultor. Cosmo fue un gran coleccionista, amante del arte y de las ciencias, y va a ser él el que inicia el mecenazgo. Ay, pero ¿por qué siempre nos hablan de Lorenzo? Porque a nosotros nos platican del 500 para acá, en las clases, en los libros, en todo. No nos platican de antes del 1500. Este Donatello es 100 años antes, ¿sí? De Miguel Ángel. Pero hay que saber, pues, quién fue Cosme. Él es el que va a poner la pauta de que tal cantidad mensual
de las riquezas y de las ganancias de los Medici, iba a academias de arte, a viajes de los artistas, a pagarles los materiales, a limpiar las obras que ya se habían pues entregado, ¿verdad? Y estaban en mostre. Él es Cosme el Viejo en los tiempos de Donatello. Uno de los principales encargos de Cosme fue la obra del David de unos 58 centímetros de altura, nada más que siempre la tienen en pedestal, ¿verdad? Realizada en bronce en 1440. Ya estamos a mediados del siglo XV. Esta obra, pues es esta, es simple y sencillamente preciosa, magnífica, maravillosa. Permaneció desde 1440, permaneció hasta 1495 en los jardines del palacio construido por Cosme. Murió Cosme, pero su hijo vivió ahí, ¿sí? Entonces siguió esta obra. Nada más que en 1495, estos disturbios que les comento hizo que expulsaran a la familia. En 1495, pues era otros mundos, ¿verdad? Se podían expulsar familias de las ciudades. Y esta obra, que todo el mundo la amaba, que todo el mundo la sentía como algo único, que además sí era, la transportaron otra vez al Palacio Vecchio. ¿Se acuerdan que les comenté ahorita, no? El Palacio Vecchio. En la actualidad se puede, ay, qué bárbaro, se puede admirar en el Bargello. Sí, ahí la tienen. Obviamente, toda la sala está para que puedas disfrutar al David de Donatello. ¿Qué tenemos de cosas? Miren, Vasari dijo de esta obra: ese cuerpo es tan natural, vívido y delicado que a los artistas les parece que debió de haber sido moldeado sobre el cuerpo de una persona viva. ¿Sí? No podían entender que se hubiera hecho con una técnica conocida, ¿verdad? De fundición de bronce. Vean, por favor, la caída de la pellejito, porque no es lonjita, porque es un joven delgado, ¿no? La caída así del pellejito, pues porque el nudo del ombligo está jalando hacia adentro, ¿no? El ombligo. Vean esa preciosura, esa perfección. La forma en que él decide ponerlo es con la piedra que está en la mano, que ya la recogió, porque esa piedra ya mató a Goliat, ¿no? Ya recogió esa piedra, pero, este muchachito, este jovencito con sus bucles, con un sombrero toscano. Florencia está en la Toscana, ¿verdad? Este sombrero es el sombrero de los jóvenes varones de la Toscana. Entonces, este David, con sus bucles, con su juventud, con su sombrero toscano, nos lo van a representar con la espada que le cortó la cabeza a Goliat. No nada más lo derribó, él, y vean, pues ahí está clarísima, ¿verdad? La espada, él terminó el trabajo y tiene en una mano la piedra, que pues ya es la izquierda, porque ya no tiene que utilizarla, y en la derecha, en una posición muy, pero muy, muy específica, tiene una espada que es, digo, para hacerla en bronce, ¿verdad? Es muy difícil porque es una espada que está total, se le llama exento a lo que no está pegado. Una torre exenta es cuando está la iglesia aquí y la torre de este lado, ¿no? O sea, cuando algo no está pues surgiendo del mismo espacio. Esta espada está exenta. Entonces, este espacio que nosotros vemos aquí, vacío, imagínense el poder hacerlo en la inclinación exacta para que no se pierda pues la proporción. Esa espada es un logro técnico magnífico. Ahora, es una de las obras más relevantes del Renacimiento, todos ustedes, eso ya lo saben ustedes, pero ahí les va. Fue la primera vez que un escultor se atrevió a crear un desnudo masculino desde la antigüedad clásica. Donatello representó un gran conocimiento de los clásicos, sí, ustedes ya saben que fue a estudiar a Roma, ustedes ahorita ya lo saben, unido al concepto humanista del Renacimiento.
¿Por qué humanista? Porque ya no estamos viendo a un hombre desnudo. Estamos viendo a David como debió de haber estado. O sea, ¿qué podía traer? Estamos hablando del 1200 antes de Cristo. ¿Qué ropa te gusta que te guste, que trajera? La túnica en la correteada que se echó para poder decapitarlo. Antes de que se levantara, lo primero que hacía el guerrero era soltar la túnica. Imagínense. Ay, ya me está. Ay, con permiso, ¿no? O sea, esa desnudez, correctísimo, es humanista. Pero no te hagas, no te hagas. ¿Y el sombrero? ¿Se le daba el sol en la nariz o qué? O sea, es un estudio claro de un mensaje que se está queriendo dar, ¿sí? No vas a poner un cuerpo desnudo, porque en aquel tiempo así peleaban, y le vas a poner un sombrero hasta con flores y todo. No, Blanca, es que lo recogió ya cuando, ¿con cuál mano? ¿Con cuál mano la recogió? ¿Sí me explicó? Trae piedra y espada y el otro, etcétera. O sea, son decisiones que nosotros como estudiantes tenemos que estar como si fuéramos abogados del diablo. Desnudo pero con sombrero. Las dos manos ocupadas, la que sé que. Y nosotras mismas, al estar frente a la obra, vamos a estar creando nuestras respuestas. Y en el momento que estamos creando nuestras respuestas, realmente, pero realmente, nos vamos a estar comunicando con el artista, con su época, con su entorno, porque esas son las respuestas que tuvo que contestar el artista para poder tomar la decisión de dónde pone la espada, dónde pone la piedra, dónde pone la mano, etcétera. Vean esto, por favor. Ay, no, no, no. Qué cosa tan hermosa la proporción, cómo decidió hasta dónde llegaba el ala para que pudiera verse, pero de manera sin duda, ¿verdad? Lo que es el relieve de ese perfil tan hermoso. Y vean, por favor, la pequeña jiba. Esta pequeña jiba, pues es totalmente pues, europea, ¿verdad? Latina, digamos, latina. Ahora, la escultura se encuentra firmemente apoyada sobre su pierna derecha, ¿verdad? Porque la pierna izquierda la tiene así como que medio dobladita arriba de la cabeza y lo que quieres. Eh, esta, esta posición es una posición que los escultores por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos la tomaron de el maravilloso e inmortal Praxíteles. Este Praxíteles es del cuarto antes de Cristo, ¿ok? Del siglo cuarto antes de Cristo. Este Praxíteles es el que inventó esta doblecito, este quiebrecito de cadera. Y gracias a este quiebrecito de cadera, Praxíteles le quitó lo que los otros escultores le ponían un tronco con flores, o le tenían que poner un venado, o le tenían que poner no sé qué tantas cosas para que no se les cayera la escultura. Entonces, con este quiebre y el poder poner en una sola pierna, como si fuera pues el tronco del árbol o el perro o lo que quieras, quitó esa distracción y pudo hacer cosas maravillosas, porque ustedes pueden ver aquí que este tronco es parte de la escena. No, no es que le tengan que poner eso porque no pueden controlar, ¿no? La verticalidad. Gracias a este quiebre, se revolucionó la estética. Y ese quiebre, pues se llama la figura, ¿no? La linealidad de Praxíteles. ¿Qué tanta gente lo seguía? Pues poco, porque al final de cuentas, en el tiempo del medievo y ahora en el Renacimiento, pues los pones con túnicas. Pues le puedes poner 3, 4, 5 metros de túnica y claro que no se te va a caer, ¿no? La escultura. Pues le pones más pliegues y pliegues de este lado y sigue siendo San Pedro, sigue siendo la Virgen o Jesús, lo que quieras, y tiene una base maravillosa y no le tienes que poner, como en otros tiempos, por la desnudez, pues un tronco, un perro, un venado, ahorita no me acuerdo más, un águila, que era lo que normalmente le ponían. Ahora, ¿cómo se llama del Renacimiento para acá? Ya no le van a estar diciendo Praxíteles,
pues si los renacentistas lo hicieron, pues ya no va a ser de Praxíteles, ¿verdad? Se le llama contraposto, contraposto. Y el contraposto nada más es el poder lograr una escultura que linealmente esté vertical para poder cubrir el equilibrio, pero visualmente esté contrapuesta. Si tú pones un hombro para un lado, entonces tienes que poner la cadera para el otro. Si tú pones una rodilla para un lado, entonces tienes que poner un pie para el otro. De tal forma que el equilibrio se haga en sí mismo, digamos. Pero la verticalidad no se puede perder. Les recuerdo, la única cosa que tiene que cumplir una escultura, si es bonita, si es fea, si es cara, si es grande, si es chica, no importa. La única es que no se caiga. Una, es nada más que se sostenga sola. Es el único requisito de una escultura. Pues le pones y le pones y le pones aquí abajo y pues no se te va a caer la escultura. Pues con el contraposto no le tienes que poner cosas y cosas y cosas, porque el mismo cuerpo humano, bueno, este que están viendo ustedes ahorita es del siglo V antes de Cristo, siglo V. Vean por favor el estudio anatómico de ese cuerpo, ¿sí? Siglo V antes de Cristo. Ahora, son las 12:10. Si me dan chance de terminar con David, ¿sí aguantamos? Y luego ya salimos al baño. Miren, la mayoría de las personas, lo que vemos en el David es la belleza del joven, porque es hermosísimo y la postura que tiene, pues con la espada, que es dificilísimo de conseguir, pues esa espada excéntrica, lo que quieras. Vemos que tiene el pie arriba de la cabeza de Goliat, sí, pero este fue el primero del más famoso, pero luego hemos visto tantísimos Davides con arriba de la cabeza que no nos llama la atención. Pero a mí sí me gustaría decirles, y esta es la segunda triple X que les voy a contar ahorita. Sí, porque está fuerte el asunto. Miren, si no lo tienes enfrente, es muy difícil que en las fotos puedas ver todo, ¿no? O sea, porque pues las fotos, entre más completo te lo ponen, pues menos detalles puedes ver. Pero sí quisiera, por favor, que vieran. Aquí ustedes lo están notando. Ay, ¿por qué está tan chiquito? Si lo podemos hacer más grande. Ah, chihuahua. Espérenme. Ay, pero nos ven allá arriba. Bueno, no importa. A ver. Ustedes pueden ver que tiene un casco, ¿verdad? Este Goliat. Este casco, la mayoría de las veces, nadie le ve las dos alas. No les voy a decir dónde están, pero a ver si las pueden ver. Digo, traigo fotos, claro, pero a ver si le pueden encontrar las alas al casco. ¿Verdad que no? Bueno, ahí les va. ¿Ven esto que está aquí? Ah, ¿Ven esto que está aquí? Es una de las alas que este hombre decidió que el Goliat, el filisteo, traía un casco trabajado maravillosamente, ¿ya vieron aquí? Y que ese casco, pues Goliat era el campeón, ¿se acuerdan que él era, pues nadie podía ganarle a los filisteos porque Goliat era el mero mero? Entonces que él traía ese casco en particular, pues maravilloso, ¿verdad? Y que además de estar increíblemente trabajado, traía esas alas como penacho, por decir algo. Los demás traían sus penachos de crines, en Roma, ¿no? De crines de caballo, por ejemplo, ¿no? Pero a él le pusieron estas alas. Bueno, casi nadie las ve. Aquí ya la ven clarititito, ¿verdad? sí, sí. Bueno, ya les dije, yo les pedí permiso. No se ha podido especificar, no se ha podido entender por qué se le dio un casco tan peculiar a un filisteo, porque pues todo el mundo sabe que Goliat es filisteo, no romano, no esto, o sea, pues es David y Goliat, ¿no?
Entonces me pueden decir, bueno, pues le puso sombrero toscano a David, pues ¿por qué no le va a poner un super casco griego o romano a Goliat? Ok, correcto, sí se puede, pues el escultor es el que decide. Pero tenemos una situación erótica que está relacionada con el ímpetu griego de la era. Y el ímpetu griego de la era implica homosexualidad en hombres, no homosexualidad en mujeres, eso no tiene nada que ver con los griegos en especial. La idea de que podía perfeccionarse una amistad entre hombres al tener relaciones sexuales entre ellos. Una cuestión como de una unión mayor entre dos mentes, ¿sí? Era parte de este mundo más griego, ¿no? Entonces, esa ala que da la casualidad que no se rompió, que no se deshizo, la otra sí está, es esta, miren, es esta. La otra sí está como rota, como dañada, pues oye, decapitaron al hombre. Sube por todo el muslo del Davidcito, que lo ponen muy chiquito, ¿sí? Y sube exactamente, termina en la ingle. No es una situación muy normal que haya puesto un ala de ese tamaño, ¿verdad? En un casco, en alguien que ya estaba derrotado. A lo mejor si esa ala era del casco, pues sí, ahí sigue, ¿verdad? Pero va a estar, pues no sé, algo que implique que está derrotado. Entonces, por eso les digo que es triple X. Vamos a tener siglo XV, XVI, XVII y XVIII, vamos a tener situaciones homoeróticas, a veces porque consideraban que era el paso a seguir dentro de una intelectualidad y a lo mejor no lo ejercían, a lo mejor no sentían que ese pecado mortal valía la pena poner, a lo mejor no lo ejercían, pero sí la idea pues de que existían efebos, ¿no? Los muchachos bellísimos que pues llegaban pues para servir, ¿no? Sexualmente a algún patrón hombre, varón. Eh, más adelante, pues va a ser algo muy, ay Dios mío, pues muy socorrido, porque las relaciones homosexuales entre hombres, pues nunca van a terminar en embarazo. Entonces va a ser algo en siglo XVII, siglo XVIII, pues vamos a tener mucha pintura de los grandes, grandes maestros, donde tenga cargas homoeróticas, porque los que pagaban, cardenales, sacerdotes, estos eh, nobles, para no andar con los problemas de los embarazos, pues lo que tenían eran efebos. Y esos efebos, pues muchas veces eran esculturas, eran pinturas, eran medallones, eran bajorrelieves, etcétera. Entonces, yo se los platico porque estamos tratando de ver cómo se mueven las ideologías, nada más que cuando las cosas son muy privadas, realmente muy privadas, pues yo no les puedo decir quién era y quién no era. Jamás, ¿verdad? Pues estaría loca. En el siglo XVIII ya no era tan privado y así cuando lleguemos al XVIII ya les voy a poder platicar muchas cosas. Pero esta ala, muy pocas veces se platica de ellas. Ustedes me dan 2 horas de su tiempo, no voy a estar yo decidiendo que estoy manchando sus castos oídos por, por tratar estos temas. Entonces sí quise platicar pues el total estas características, ¿no? De lo que es este maravilloso, pero preciosísimo David. Y ya vamos a un break. La otra situación, totalmente, pero totalmente en esta, que les digo, ¿no? De esta pugna política, de esta envalentonamiento de estos ricos, 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 es poder decir, y síganle, y nosotros seguimos hasta donde seguimos decapitando al que nos toque. Y esta Judith, ella es Judith. Pues sí quisiera, por favor, que notaran que es algo nunca visto. Está montada en el hombro del general. Es una
una posición totalmente de un guerrero, ¿no? Que tantas veces en nuestro mundo a los guerreros que decapitan al general, pues es una mujer, ¿no? Y ellos gastaron este dineral porque es un bronce y es una Judith que, claro, es una de las grandes mujeres, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero sí, yo creo que sí pueden notar, ¿verdad? Que está a horcajadas arriba de ese hombre, de ese hombro de ese hombre. Es una elección increíblemente, pero increíblemente osada. Esto sucedió a mediados del siglo XV, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ya en el XX es otro boleto, pero 17, 18 y 19, cada vez que alguien pintaba a Judith, la ponen con su sirvienta, que claro, pues en la Biblia, pues ahí dice, ¿verdad? Con su sirvienta, pero que puede degollar al general porque ya la atacó, ya estaba borracho y ya estaba en descanso, digamos, ¿no? Él ya había tenido relaciones. Entonces, él está en la cama y por eso, como está dormido, pues borracho, lo puede degollar una mujer. Fíjense, 17, 18 y 19, nadie creyó que una mujer pudiera degollar a un hombre si estuviera despierto. ¿Me estoy explicando? Y este muchacho, a mediados del siglo XV, con todo esto de Florencia y los tiranos y lo que quieras, dijo, pues si Florencia fuera Judith, esta sería. Y vean, por favor, la manera en que la ponen. Como una guerrera, además despiadada, ¿no? Porque vean cómo le tiene, pues agarrada la melena. Entonces, bueno, esto les quería platicar y me tardé 10 minutos más de Donatello. La siguiente parte de la clase, pues es de los hermanitos que les quiero platicar. ¿Quién quiere pasar al baño? ¿Quién quiere tomar agua? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí se siente que ya entró el calor, ¿verdad? O sea, la primavera, digamos. ¿Mande? El calor. Sí. Ahorita le seguimos, Laura, ahorita le seguimos. Ah, pues están más. A ver, vamos a abrir aquí. Tenemos, ay, mira, Janine, qué bueno que tuvieron tiempo. Es que una tiene trabajo de tiempo completo, entonces se mete en la junta y lo que quieras, y la otra tiene bebé recién nacido, entonces, pues les agradezco mucho que hagan el esfuerzo, ¿no? De meterse a la clase. Ay, ay, ay. ¿Han tenido la suerte de estar en el Barcelo? No, no. Guapo, luego, hay que ponerlo en la lista. Que le han de tener ese tamaño, ¿verdad? La lista de pendientes, de viajes. Sí, ojalá. Sí, ya vi que les gusta viajar, sí, pues esa lista, ay, qué bárbaro. Cada vez que te llega un reel en Instagram que te dicen, tienes que ver esta iglesia, quiero verla. La otra vez cuando fui, no vi y no entré. Eso dije. Sí, pero miren, cuando van mis alumnas conmigo y me dicen, es que nos queremos quedar aquí, está bien y entiendo que lo quieras hacer, pero en la noche sí viste esto, pero no viste lo otro que estaba en el programa. Entonces siempre en la noche va a haber algo que no te tocó ver, ¿no? Porque, híjole, no dan las horas, no dan las horas cuando te gusta viajar viendo, ¿no? Hay muchos tipos de formas de viajar, ¿no? Y todos están bien. Mi esposo le gusta dos cosas al día, nada más. Pues sí, ¿no? Sí, no te puedes acabar el ¿Verdad? museo. Sí, dos cosas al día, con mucho gusto. Ni él se enoja conmigo, ni yo me enojo con él. Ya. ¿Sí? Y hay otras personas, como mi querida Carolina, que hasta que se reviente la chancla. Si no, quiero decir que no le sacamos. Cada vez que decimos a dónde vamos a ir, mira, la Carolina
calladita, tranquilita, ella saca todo, estudia un chorro en su casa, y luego así como si nada me dice, Blanca, ¿no podemos ir a Pula? Es que tiene el coliseo más grande fuera de Italia. ¡Caca! Y rápido decirle a de la agencia, oye, ¿cuánto nos cuestan? Son 3 horas nada más. Por ti fuimos a Pula, por ti fuimos, digo, nos has dado muchas recomendaciones, pero ese de Pula, 3 horas de camino y no haberlo visto, hubiera sido un desperdicio muy grande. Digo, o sea, 3 horas, pero ¿para dónde íbamos? De cualquier manera íbamos a pasar como que al lado. Muy bonito, ay, sí. Y luego acababan de reconstruir, digo, de abrir al público, ¿te acuerdas? Lo de abajo, que ay, bien padre, nos pasaron a las bodegas y todo. No, no, no. ¿Qué otra cosa nos dijiste? Ah, sí, 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 el chef Chauen fue por ti. Ah, y nos fuimos en barco para poder sentir, ¿no? La experiencia. Y como ellas aguantan qué bárbaro, aguantan un piano, les dije, a ver, muchachas, quiero que vean Chef Chaguay. El único hotel que está es de 3 estrellas y es África. Entonces, 3 estrellas, pues quítale dos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No, hombre. Entonces les dije, la que quiera dormir en silla, la que quiera lleve su sabanita y la tira allá y se envuelve en la sabanita, pero yo necesito que vayamos a Chef Chaguay. El hotel de 3 estrellas en África. Imagínate nada más como, pero lo chistoso es que cenamos delicioso. ¿Te acuerdas que nos dieron cena italiana? ¿Quién sabe por qué el hotel estaba infame, pero la cena no? Y todas, cuando entramos a la ciudad amurallada, que todo es azul, que todo es esto, se te olvida el mugrero del hotel. Porque bueno, pues ya sabíamos. Sí, pero si llevamos nuestras sabanitas y todo. Esta Bárbara y yo dormimos sentadas, o sea, así nos envolvimos mi hija. Dormimos ¿cómo se dice? Nos envolvimos así y nos pusimos en el respaldo y ahí nos quedamos dormidas. Y en la mañana que amaneció, ya amaneció, despierta, levántate, no vaya a ser esto. Y nos fuimos y ni a quién se acordó del hotel. Nada, es que de veras, ellas son de que hasta donde se rompe la chancla y es donde se acaba el día. Si no, no. Mi habitación estaba, había la ventana y había un espejo. No Mm, sé si tocó aquí, no. pero me tocó ver cómo están todas organizadas, puestas hasta cierto punto, ¿no? Y oyendo. Sí. Ay, no, cosas bien padres, pero pues ni modo. Como dijo una guía hermosa de hace 22 años, la vida del turista es difícil, es difícil. Y una vez camino hacia dónde. Andábamos, subimos de Croacia, apenas íbamos a Eslovenia, ¿no? Pula está en Croacia, Pula, Sí. sí. ¿A qué parte íbamos? Ah, es como les digo, 3 horas de Roma. No, nosotros veníamos de Rumania, Serbia, todo, veníamos para acá Sí. no íbamos a costear y Pula es costa. Entonces, la única diferencia entre irnos derecho y movernos era 3 horas, pero viendo Pula. O sea, 3 horas, la verdad. Y bueno, con todo y visita. O sea, 3 horas con todo y visita. Nosotros veníamos, según yo, ya habíamos visitado Dubrovnik, según yo, ya habíamos visitado Split y Pula nos tocaba en una de esas, digo, gracias a ella. Ya no está Montenegro. No, no, nosotros íbamos para arriba. Sí, nosotros íbamos a la Bienal de Venecia. Sí, sí, nosotros hicimos este gancho y luego para arriba para llegar a la Bienal. Pero, ay, o sea, sin ella, nomás le hubiéramos dicho a Pula.
Adiós. Eso es lo que sí me da coraje. Cuando sí pudiste ir. Cuando me cierren un museo, no me da coraje porque dices, bueno, pues ya estuve aquí, pues ya me cerraron, pues ya me voy. Pero eso de que alguien me diga, afortunadamente no me pasa seguido porque sí estudiamos casi un año para cada viaje, pero que alguien me diga, oye, pero sí te dijeron que tenías que pagar un boleto extra y te mandaban al no sé qué. No, y me da diarrea 15 días, ¿no? ¿Cómo? Estuve ahí, el boleto costaba 2 euros, así, o sea, este tipo de... ¡Ay! Porque yo no supe. Eso sí me da mucha rabia, pero rabia de veras. Pero no, entre todas no nos dejamos, ¿verdad, Ana Carolina? Todo el mundo. Oye, Blanca, y tenemos que esto y esto y lo otro. Y luego ahora con el Instagram es una cosa maravillosa. Pero sí, no, nunca vamos a terminar. Nunca, nunca, nunca vamos a terminar. La humanidad es demasiado vieja y demasiadas cosas muy bonitas. Vamos a seguirle con los hermanitos, con los hermanitos. Miren, estos hermanitos se pasaron a la historia con el apellido del Poliolo, no, Polaliolo. Sí, no sé, las A y la U se va. Poliolo, Poliolo. Sí, la A y la U se van. Pero si tú hablas francés o si hablas inglés, no es cierto que sabes cuál letra se va, porque no son lenguas romances. Y fíjense qué chistoso, ¿no? Una de las personas, uno de los críticos de arte, ¿dónde está? Aquí está. Kenneth Clark, ya es del siglo XX, este crítico de arte, dice, dos factores han reducido la prominencia de estos hermanos. La pérdida de sus grandes pinturas, que fueron los trabajos de Hércules, que bueno, pues es mítico, ¿verdad? Y solamente hay miniaturas, ahorita les voy a enseñar uno. Y él pone, pero él lo dice en serio, porque su nombre es difícil de pronunciar. Kenneth Clark, dentro de una sarcasmo, dice que si Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael se hubieran apellidado Poliolo, no los conoceríamos tanto. Él dice que los nombres los hicieron chiquititos los que no hablan italiano o los que no hablan lengua romance y que esos nombres sí los podían decir y escribir y la maestra no se los saltaba porque iba a quedar mal con el alumno, lo que quieras, y que se hizo un mito y el mito y el mito y el mito y ahorita pues hasta las tortugas ninja, ¿no? Las tortugas ninja se llaman como los cuatro maestros, ¿no? Entonces, esto fue en broma, digo, fue en serio lo que dijo, y luego, bueno, ya lo dices como sarcasmo. Antonio es el mayor, 1400, nació en 1432. Y Piero, que siempre estuvo con él, trabajaron juntos y todo, pues 1443, pues digo, es bastante menor, ¿verdad? Anduvieron juntos. En la actualidad ya no los separan. En otros siglos sí estaban tercos. Es que este lo hizo Antonio, es que este lo hizo Piero. Se ponían tercos y los ponían. Pero ahora con el revisionismo se dan cuenta que casi el total de sus obras fueron hechas en equipo, porque trabajaban. Entonces, ¿qué es lo que dicen? En la actualidad, bueno, las primeras obras de Antonio, pues son de Antonio, porque pues su hermano es mucho más chico que él, pero hasta ahí, ¿no? Fueron pintores, escultores, grabadores, diseñadores y orfebres florentinos. Por lo tanto, van a ser unos de los prototipos de los hombres del Renacimiento. Una de las características es que ya no tienen que pertenecer a un solo taller, por lo tanto, pueden saber, si tu mente te da, pueden saber todo, ¿verdad? Fíjense. Pintor, escultor, grabador, diseñador y orfebre. 5 oficios en una sola vida. Sus obras más características muestran figuras masculinas en poses complejas de acción violenta. Entonces, tenemos que acordarnos que les platiqué del masculino desnudo, ¿verdad? Y ahora tenemos que aumentarle esta situación de las poses complejas, pero no solamente una complejidad en cuanto a la forma en que está ubicado el cuerpo, ¿verdad? De ese personaje masculino. También incluyó violencia. Y eso, como la estética europea, pues no estaba tan de acuerdo. Vamos a sacar cuentas. Dense una
zambullidita en sus recuerdos, ¿cuántas crucifixiones, pinturas de crucifixiones hemos visto? ¿Cuántas? O sea, hemos miles, yo creo. ¿Y cuántas de estas pinturas de crucifixión o crucifijos en la iglesia solamente tienen una línea roja de la herida del costado? Esta barbaridad de la corona de espinas y solamente se tiene, pues, lo que son las líneas, digamos, pero ¿saben ustedes lo que significaría en sangre, verdad? Y además recordar que el Cristo crucificado ya venía azotado, latillado, ¿sí? La estética de la violencia la tiene que aceptar el público. No es una decisión del pintor, escultor o artista. Cuando en este siglo, los hermanos decidieron que además de que eran desnudos, además de que eran hombres, podían estar ejerciendo violencia real. Vamos a iniciar un escalón, vamos a avanzar un escalón gigante en lo que nosotros le llamamos renacimiento. Primero óleos, luego óleos en lienzo, luego desnudos y ahora desnudos con poses difíciles y ahora también va a poder ser violento. Sí, ahorita les voy a mostrar un San Sebastián. Si los arqueros están ensañándose, lanzando flechas a un ser vivo, tiene que ser un tipo de gente en especial. O sea, ¿qué persona en su sano juicio sigue tirándole flechas a un ser humano que está enfrente de ti? Ese ser en especial, pues si es vicioso, si es perverso, si es maligno, bueno, pues cada quien va a decidir, pues se le tiene que notar. Una respuesta, una respuesta a qué tipo de persona también puede ser simple y sencillamente recibió órdenes o no. Pues era un soldado que hacía o era el siervo que hacía. Le iba a decir al Señor, no, que también me maten a mí porque yo ya no voy a tirarle la flecha. Entonces nosotros vamos a tener, fíjense por favor, nosotros vamos a tener que en el Renacimiento, también en la estética, vamos a poder notar algo que por siglos se va a mantener y desafortunadamente, ha causado estragos en los sistemas legales de nuestra sociedad, siglo XX, siglo XXI. La pintura del 16, 17, 18, 19, cuando quería poner a alguien malo, lo pintaba con ropas de alguien que recibía órdenes, es decir, de clases bajas. Muchas veces la tez, como eran personas que trabajaban al aire libre, la tez era más oscura del que estaba a caballo, no el de la flecha o lo que quieras. Esos prototipos van a seguir y seguir, de tal manera que a mediados del siglo XX se van a tener que empezar a mover las formas en que se enjuiciaban a los acusados. Porque tenemos juicios en Europa, en Estados Unidos, donde el abogado o el fiscal voltea al jurado y les dice, véanlo, véanlo, es culpable. Y volteaban los jurados, pues como que véanlo. Volteaba el jurado y lo veía de tal ropa, de tal color, de tal corte, de tal anchura, mandíbula. No, claro, con esa facha, por supuesto que es culpable. Hasta el 1960 y tantos empezó a estudiarse esa idea que las pinturas de siglos nos pusieron aquí. ¿Quiénes son los malos? Los de clase baja. Ellos son los que apedrean, los que matan, los que secuestran. En las pinturas, ¿no? El secuestro de las Sabinas. ¿Quiénes son los que secuestran? Los de abajo. Los generales están allá arriba
viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es terrible y todo eso va a empezar a hacerse en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque los renacentistas fueron genios, pero se nos acabaron los genios. Y después del Renacimiento viene el manierismo, a la manera de. Entonces los renacentistas hicieron prototipos, ellos creyendo que estaban enseñando cómo se pintaba, cómo se esculpía. Ellos nunca se imaginaron que les iban a copiar la ropa, la postura, la cara, y que en el siglo XVIII se seguía pintando como alguno de estos hermanos en el siglo XV. El arte, cuando estamos hablando de sociedades que no leen y que no van a escuela, estamos hablando del 90% de la población no lee, ¿verdad? Siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, 90% de la población. Lo único que aprendes es lo que te dicen las paredes, lo que está pintado en los murales de edificios de gobierno, lo que está pintado en los muros de las iglesias y lo que está colgado en las paredes. Y se hacen desafortunadamente los prejuicios. Esos prejuicios ahorita están totalmente revisitados, pero totalmente revisitados. Estos hermanos, Antonio y Piero, van a tener también la situación increíble, pero realmente increíble, que los llamaron, igual que a otros, ¿verdad? Y les va a tocar, los llamaron a hacer monumentos funerarios de un papa, un Sixto, y se les muere el Sixto, terminan el monumento y pues ya había otro papa, entonces como era algo divino lo que estaban haciendo, pues le contratan, ¿no? Para el otro, que va a ser una eh, Inocencio. Esas dos están catalogadas como las más espectaculares tumbas hechas hasta el siglo XVIII. Y les aseguro que ustedes no habían oído hablar de Antonio y Piero. ¿Sí? Ahorita les voy a enseñar las cosas que andaban haciendo y claro que les voy a enseñar ¿cómo se llama? Las tumbas. Ahí les va. Su trabajo muestra tanto influencias clásicas como un interés por la anatomía humana. Se acepta que los hermanos realizaron disecciones cuando me preguntaste que si tenían a los modelos. Seguían sin tener permiso de tener modelos vivos. Entonces dijeron, bueno, pues ok, no podemos, pues denos chance de entrar. Y pues obviamente a escondidas y pagaban y lo que quieran. Y ellos se considera que fueron algunas de las primeras incursiones renacentistas en la investigación anatómica. ¿Por qué tenía que diseccionarlos? Para ver dónde andaban los músculos, las venas, dónde se notaba un hueso. O sea, cuando se fracturaba un hueso, ¿no? ¿Dónde estaba, etcétera? Entonces, estos muchachitos andaban, pero en la luna, cuando los demás estaban aquí tratando de aprender a hacer las cosas. Cuando nosotros hablamos de que ellos manejaban los cuerpos de Hércules heroico, ¿verdad? Sí tenemos esta miniatura. No es el original, pero es esta miniatura. Mide 17 centímetros por 12. 17 centímetros por 12. Sí se acepta que es de Antonio. Bueno, no sé si Piero le ajustó o no. No es importante. Pero sí necesito que vean cómo ellos ya manejaban la separación de el basto, el pectoral, sí, el bíceps, por supuesto que ya tenemos aquí lo que es pues el dorsal, etcétera, ¿verdad? Eso no es cuestión de talento. Si a otra persona de ese mismo, no genio, a un pintor de ese tiempo, le enseñas un esquema de cómo es el cuerpo humano, te lo va a hacer igual. Eso no es talento. El talento es que ya se hubiera llegado al esquema exacto de la división de las musculaturas de un cuerpo humano. ¿Sí me explico? Muy bien. Muchas de sus obras se describen simplemente como la de los dos hermanos, eso ya se los dije. En su época y durante varias décadas después, se reconoció su verdadera posición y se les catalogó en el siglo XV y en el siglo XVI
como una de las fuerzas originadoras en la historia del arte europeo, ¿sí? Por eso se los tenía que contar el día de hoy, Antonio y Piero. Ah, por cierto, ellos no se apellidan así, nada más que su papá vendía pollos y productos, ¿no? De pollos. Entonces, ahí, por decirle los polleros, ¿no? Se apellidan Poliolo, Poliolo. No es apellido de familia, sino viene de su papá. Eh, no sé si alguien más lo sepa, yo no me lo sé. Lo que sí me llamó la atención que tuviera tantas letras y que fuera del, entonces esto quiere decir que es Antonio y Piero del que vende pollos. Del pollero, sí, Antonio y Piero del, y pues ¿no? Y su papá era este. Así era como y así se firmaban. No, no es que después le dieron el nombre, así se firmaba. Ahora, yo les voy a mostrar una pinturita que es una pintura de Tobías y el Ángel. Esto está hecho ya para el 70, o sea, ya vamos caminando, ¿no? En el siglo XV, 1470. No me aguanté y les puse dos fotitos de la iglesia. Ya no está en esa iglesia, pero es una iglesia hermosa y dije, ay, bueno, son dos fotitos, no voy a gastar tanto tiempo. Ahí es donde dice Vasari que estuvo. No se sabe exactamente dónde estuvo ni qué pasó, pero Vasari dice que ahí estuvo, que ahí la vio y bueno, pues estamos de acuerdo con eso. Estuvo con varias gentes y ahorita en la actualidad está en el museo hermoso, muy, muy hermoso museo en Turín. Cuando vas a ver la Sábana Santa, así subes y ves ahí la capillita, luego bajas y luego puedes entrar a este museo. Y tiene una colección muy interesante, que es de la familia de Saboya. O sea, es colección particular. O sea, es como si yo les dijera, oiga, muchachos, ¿quieren ir a ver mi colección de vasos? Y van a mi casa a ver los vasos. Y ustedes van allá a ver este tipo de cosas, ¿no? Tobías y Ángel es el título tradicional de las representaciones artísticas de un pasaje del libro de Tobías. Sí quisiera comentarles que el libro de Tobías solamente lo aceptan los católicos y los ortodoxos. Protestantes no, otro tipo de cristianismo no lo aceptan por cuestiones pues, de administración, digamos. Eh, Muestra a Tobías que viaja con un arcángel, es el famoso arcángel Rafael. El arcángel Rafael en nuestro México es el que provee la despensa. En nuestro México, Rafael es como trae los pescaditos, es el que provee la despensa. Y luego, bueno, viaja con el arcángel Rafael sin darse cuenta de que es un ángel. Y luego Rafael le indica qué hacer con un pez gigante que atrapa. Ok, ahí les va. Número uno. En los tiempos que se escribió el Antiguo Testamento, los ángeles no tenían alas. Los ángeles simplemente eran ángeles porque eran seres que no eran de este mundo, pero no eran seres alados. Entonces, cuando te dicen, es que todavía no reconoció a Rafael como ángel, pues nosotros tenemos que pensar en aquello. Pues porque iba a saber que era ángel, pues si los ángeles no tenían alas. Estas alas, pues se las pusieron los cristianos después, ¿verdad? Y ya ahorita en nuestro mundo, si es ángel, pues es porque tiene alas, ¿no? En nuestro mundo. Pero en el Antiguo Testamento no. Algo muy especial y que no está muy establecido es cómo se fue mutilando esta obra. Porque ustedes pueden ver que exactamente en la orilla, pues a duras penas se salvó el pelito del perrito, ¿no? O sea, ya ven que está así exactamente en el perrito. Pero sí, pues las uñas, por ejemplo, de la mano del arcángel y una preciosura, una parte muy importante del ala. Entonces no se sabe muy bien pues, ¿qué pasó? Si alguien la cortó porque no cabía en donde la quería poner, o si se dañó y la tuvieron que cortar, pues para que no se dañara más. Dos cosas quisiera comentarles de esto, porque se me hace, pues, esto de los secretos, ¿no? De las pinturas. En el tiempo que se hizo en Florencia, fue un boom. Los historiadores de arte pueden tener doctorados completos haciendo los catálogos de la cantidad de Tobías y Ángel que hay en toda la península itálica y como en el imperio, en el Sacro Imperio y lo que quieras. Fue un boom. Y dices, ¿y por qué? O sea, el arcángel Rafael
y les voy a decir por qué. No porque yo lo diga, sino porque ya está estudiado. El tema atraía a los comerciantes que se dedicaban al comercio a larga distancia. Y se ha pensado que al menos algunas pinturas eran exvotos. Mando a mi hijo y cuando ya viene con bien mi hijo, mando pintar a Tobías trayéndome a mi hijo, ¿verdad? Y esta pintura del muchacho, que sea la de mi hijo, o sea, que sean retratos de hijos de comerciantes, ¿verdad? Que ya fueron pues, a hacer su comercio, ¿verdad? Fuera de las ciudades, porque estamos hablando de los tiempos, acuérdense, Imperio Otomano, Venecia, Génova, Mar Mediterráneo, claro que el comercio estaba por fuera, ¿sí? Y los florentinos, en especial con los famosos paños, pues ellos iban para arriba, porque ellos le vendían a Francia, a Suecia, a Inglaterra, etcétera. Entonces seguía, pues, mandar un hijo y después de un año, 2 años, esperar que volviera, ¿no? Entonces, este de Tobía y el Ángel se hizo extra súper famoso porque era un momento donde tus muchachos tenían que abrir sucursales fuera de tu ciudad. Esta es otra situación absolutamente del siglo XV. En la Edad Media, nadie salía de su ciudad a menos que fuera una guerra y te despedías de él. No estabas pensando que iba a volver. Digo, pues sí, iba a una guerra, por ejemplo, las cruzadas, ¿verdad? No estabas pensando que era de ir y de regresar, es de ir y pues ya te veré en el cielo. Entonces, esta situación de Tobías y el ángel, que parece una cosa, pues es bíblica, no, es otra manifestación social. Las juventudes, pues les tocaba abrir las sucursales fuera o lejos de lo que es la península. La forma en que está puesto sigue sin poder identificarse si es varón, o sea, si es hombre o si es mujer. Les recuerdo que teológicamente pues no pueden tener género, ¿verdad? Pero a través de los tiempos, claro que los arcángeles se volvieron centuriones y por eso los ponen con escudos y con armaduras. Aquí es una cosa muy, pero muy, muy, muy linda porque como que quiere hacer un pequeño recuerdo. ¿Se fijan en estas tipo de mangas? Como que quiere decir, ok, vamos a ponerlo que sí puede ser como soldado, guerrero o algo, en contraste con la juventud de este chamaquito, vean, delgadito, mucho menor de estatura que el ángel, ¿no? Que se ve pues un hombre joven, obviamente un hombre joven, pero se ve más grande que esté como adolescente. La forma en que va a ir cambiando y cambiando y cambiando la representación de los ángeles y de los arcángeles va a ser como de subida, de liberación de lo que antes se usaba, pero no va a gustar, no le va a gustar a la gente. Entonces nosotros vamos a tener un regreso y vamos a tener en los siguientes siglos, pues, las preciosuras del barroco, donde los cupidos son cupidos, ¿verdad? Y donde los serafines son serafines y los arcángeles, pues, son divinos con sus capas. Y aquí con esto hasta con escudos romanos y lo que quieras. No le va a gustar a la gente. Y los artistas van a tener que pues regresar. Ellos tienen que comer, tienen que comer. Y esta nada más es nada más para decirles, también los nombres son así como que medio difíciles. Orsan Michel, es porque es el huerto de San Miguel, el huerto de San Miguel, pero con el tiempo se dijo Orsan Michel. Vean por favor el interior. Díganme si no es hermosa. Ahí está en Florencia, súper, súper bonita. Y Orsan Michel, así se llama, no, le dicen así desde hace como 800 años. El, y ustedes, cuando vayan a San Michel, van a decir, ah, Chihuahua, esta ya me la aprendí. Tiene dos escalones, está en un trono, los angelitos están están tocando el trono, el niño tiene una fruta. No, pues esta yo ya me la sé. Por favor, vamos a ver otra pintura porque esta ya me la sé. Ustedes así van a decir cuando estén ahí o cuando estén viendo algo parecido. Vamos a ver en estos 10 minutos este San Sebastián. ¡Ay!
Dios santo. Una de sus pinturas más reconocidas, la del de los hermanos, es el Martirio de San Sebastián, 1475. Número uno, sí le pone mantito, sí le pone una pequeña telita, pero lo hace velo, lo hace totalmente transparente. Entonces sí se cataloga como desnudo, porque el total de la anatomía de esa varón, esta figura masculina, es reconocible. Entonces, aunque traiga esa pequeña tela, está considerado como desnudo. Presenta al santo desnudo y los arqueros que lo rodean demuestran una atención especial a los detalles anatómicos. Estas figuras influyeron en la representación del cuerpo humano en tensión de los artistas posteriores. ¿Qué es lo que nos dice la historia del arte? La historia del arte nos dice que jamás hubiera habido los hombres de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina si no hubiéramos tenido a los hermanos Poliaulo, ¿sí? Esta manera de llevar hasta las últimas consecuencias las diferentes posturas, lo vamos a tener desde 1475, ¿sí? Y es en Florencia, Miguel Ángel se formó en Florencia y son estos hermanos. Quisiera, por favor, sí, ya lo vimos, ¿verdad? Ya los vimos. Son 6 arqueros y el San Sebastián. La posición, la forma en que los acomodó, ustedes también ya se lo saben. Ya se las enseñé aquí. Las acomodó en medio círculo. ¿Se fijan? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Se supone que así fue, que fue hecha para eso, ¿no? Se supone que estaba pintada en medio de todo eso. Pero bueno, no lo sabemos exactamente. La familia Pucci encargó la obra como retablo para su capilla en una iglesia que está en Florencia que se llama La Anunciata. Vasari la fecha en el 75 y de los dos, ¿verdad? Uno de los descendientes, ya saben, padre rico, hijo pobre, ¿verdad? Ya se saben esa. Uno de los descendientes pidió, nomás avisó que iba a retirarla, ya pobretones y todo, y en plena guerra de la creación, ¿no? Del Reino de Italia, que la iba a retirar porque estaba muy maltratadita. Entonces, pues se la dieron porque pues es su capilla, la capilla de esa familia y nunca volvió. Entonces, ahorita nosotros la podemos ver en la National Gallery. Yo la vi en la National Gallery. Mire el tamaño que tiene. Así es como ya quedó en la National Gallery desde 1857, pero la vendió. O sea, el tesoro familiar en un momento dado, pues uno de los descendientes la vendió. Cuando nosotros vemos a San Sebastián, vamos a ver una pequeña diferencia. Bueno, ahí les va otra cosa triple X. Les pido disculpas, pero hay veces que se juntan, hay veces que no, pero hay veces que se juntan. Miren, San Sebastián, desde el principio de la Edad Media, es Apolo, es Apolo. Apolo era el que tiraba las flechas y por eso la gente caía y por eso había epidemias, ¿sí? Es Apolo. Les recuerdo que Apolo siempre es el bello, siempre es el joven, nunca va a tener barba porque siempre va a ser joven y es bellísimo. Cuando se tuvo que cambiar toda esta situación, pues las esculturas más hermosas de jóvenes pues seguían siendo Apolo. Y las representaciones de Sebastián, que nunca lo hicieron que muriera, pues con los saetazos, ¿verdad? Van a ser con la expresión de Apolo, pues porque a Apolo no lo están saeteando, ¿verdad? Como si no estuviera pasando nada. Entonces, por siglos y siglos y siglos, vamos a poder ver representaciones de San Sebastián, todo saeteado, pero totalmente impávido, o sea, sin expresión. Y eso no es muy bueno dentro del mundo moderno, porque entonces no es martirio, ¿no? Pues si no te duelen las flechas, pues entonces
pues, ¿qué tanto te martirizaron, no? O sea, en el mundo moderno ya no es tan bonito que un mártir, pues, no esté sintiendo nada. Entonces, ya cambian las representaciones. Este personaje es una cosa hermosa, porque sí toma, ven que tiene el quiebrecito, ¿verdad? El de la cadera. Sí toman los hermanos algún modelo clásico de alguna escultura, pues de Apolo. Pero lo lindo es que ellos toman una decisión. Ok, y si San Sebastián no presenta emociones porque está ofreciendo su dolor a Cristo, ¿qué más martirio quieres que ese? ¿No? El no expresar el dolor porque estás en comunión directa, pues con la razón de por qué aceptas pues un daño. Y ellos, en 1475, ponen a este San Sebastián, pero ya viendo hacia arriba, realmente ofreciendo una razón por la cual pues él pueda seguir aguantando, ¿no? Este dolor. Eso es algo nuevo, algo tan sencillo como el voltear la carita del joven y que esté con los ojos hacia arriba, es algo muy importante. Ay, pero esto, muchachos, ay, juela, qué bárbaro. Yo me puedo imaginar a los pintores, ay, estoy muy aburrido. ¿Cómo puedo hacer 10 veces más difícil lo que ya me sé? Ah, ya sé. Vamos a hacer las figuras en espejo. Sí. ¿Cómo? No sé. Pues eso es lo padre. Pues es que estoy aburrido. Y se ponían a hacerla y se ponían a hacerla y se ponían a hacerla hasta que lograban estas cosas. Muchachones, no sé si se dan cuenta que este artero es el que eres de la derecha y ese es el de la izquierda. Pero si yo volteo esta figura, ¿se dan cuenta? O sea, esta figura es la real, ¿no? Esta es esta. Si yo la volteo, vean por favor cómo está haciendo el mismo bosquejo, nada más que uno lo puso yo viéndolo de frente y al otro lo puso yo viéndolo de espalda. ¿Sí se fijan? Así me puedo imaginar a los genios en Aikel. Ay, qué aburrimiento, ¿cómo le hago? 10 veces más difícil. No, vamos a echarle 15 veces más difícil. Y vean, ya no los puso parados, los puso agachados, los puso en escorzo. Vean este cuerpo. Esto no se está levantando, eso se está caminando. Ustedes pueden tocar esa espalda. ¿Se fijan? Pueden tocar cómo va caminando la espalda y se está metiendo rumbo, se está acercando al tronco donde está Sebastián. ¿Sí lo vemos? Entonces, esta situación, ¿no? Esta, chas, 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 chas. Ahí vamos, hacia adentro, hacia adentro. Y el tronco, bueno, pues está en lo que es el centro. Vean, híjole, cómo estos hermanos dijeron, pues ay, vamos a quitarle ropa para que se les note pues los músculos, porque si tú lo estás haciendo así, pues es un músculo. Pero si tú lo estás pisando para tensarlo nuevamente, es otro músculo. Entonces, pues ya que estamos poniendo las cosas difíciles, pues vamos a echarle tantito más, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que impresionante, vean el trabajo de cada uno de los músculos, porque es muy diferente tensar a disparar. ¿Cómo ven? ¿Los estoy convenciendo que teníamos que conocer a estos hermanitos? Las dos, ay Dios mío, tengo un minuto. Los dos espacios, los dos paisajes que se ven uno al lado del otro de San Sebastián, sí son muy detallados y son detalles hermosos realmente, pero a mí no me causa tanto asombro porque es una pintura muy grande, muy, muy grande. Entonces, el que yo vea que está magníficamente pintado este caballo, pues realmente es un caballo de este tamaño, ya sería el colmo si no lo pinta bien. ¿Sí me explicó? Pero lo bonito de esto es el diseño, porque pues podía haber puesto pues pura tierra y agua y cielo, ¿verdad? Y como quiera, y arbolitos, como quiera sería un paisaje.
pero él hizo cosas muy, pero muy, muy, muy complejas en este paisaje, como por ejemplo estos caballeros que están tratando de regresarse, pues para ver a quién tienen en ese árbol. ¿Sí se fijan? Estos caballeros iban para el otro lado y se dieron cuenta que algo estaba pasando. Vean el sustazo que se pegó el del blanco. ¿Se fijan? Ellos iban para allá. El negro hizo el viraje y el del blanco tuvo que decir, espérate, pues avísame, o sea, pues nos vamos. Entonces, esas cosas son las que necesito que vayamos clasificando como lo hizo uno porque se le ocurrió, no porque supo pintarlo. Esto lo podían hacer 100. Al que se le ocurrió es al que yo les enseño. Cuando ya lo pusieron en una pared, los 100 que sí saben pintar, pues pueden seguir pintando lo que a alguien ya se le ocurrió. Y nada más, no es la clase de ahora, nada más para que vean el tipo de escultura. Esto es totalmente bronce, se tardó 8 años en hacerla. Esta es la de Sixto Cuarto. Es trabajos, trabajos, trabajos. No está hecha para estar en la pared, ahí tenemos una primera vez. Incluye artes y ciencias con la sepultura de un papa, es la primera vez que mezclan algo no sacro, ¿verdad? Con la tumba, pues, del máximo, ¿verdad? Pontífice, el papa. Y el trabajo que tienen hecho con los medallones es absolutamente, pero absolutamente, pues griego, pero en este mundo renacentista donde el que un papa fuera culto era algo bueno, no era cosa del demonio, ¿sí? Ya en el siglo XV, pues lo que querías era, pues que el líder supiera todo, que supiera ciencia, que supiera artes, lo que quieras. Este es Sixto Cuarto. Y la otra, esta es la de Inocencio VIII. Esta obra es por primera vez, pues pusieron a Inocencio como papa y su sepulcro ya como alguien que falleció. Nunca se había puesto a alguien en funciones, ¿no? O sea, pues en el trono de San Pedro y vean cómo pues está dando la bendición, etcétera. ¿Por qué se pudo hacer? Porque en esos tiempos la gente estaba de acuerdo que podía haber novedades. No lo quemaron, no lo rompieron, no lo mataron, no lo encarcelaron. Sí, un papa lo aceptó como proyecto y lo financió. Y vean, cierro, ahora sí ya se acabó. Estas dos tumbas son las únicas que sobrevivieron porque las removieron cuando se hicieron todas las remodelaciones con Julio II y Miguel Ángel y Bernini y lo que quieran. No pudieron pensar que esto no siguiera. Entonces, 100 años o 150 años después, todavía estaban catalogadas como lo más espectacular que se había hecho. ¿Cómo ven? Entonces, estos muchachos hay que conocerlos, ¿eh? Hay que conocerlos. Acuérdense, Antonio y Piero. Antonio, mande. No están ubicadas en la Basílica de San Pedro. Sí están, Sí están sí ubicadas. están, sí están puestas, las pusieron, pero normalmente cuando vamos a la basílica, híjola, nos vamos con Rafael y nos vamos a los barrocos, que se están cayendo las esculturas divinas. Y estas, bueno, pues no nos alcanza. Luego nos mandan abajo, o sea, no nos alcanza hasta. Si quieren las ubico y se las mando por chat para que vean en dónde está. Y la próxima vez que vayan, pues, así como nos fuimos a Pula, ustedes la ponen. La de Inocencio VIII estoy segura que sí. Espero no estar equivocada. La de Sixto, creo que ahorita ya está en una capilla, porque como esa tenía que estar en piso, creo. Pero eso está bien fácil. Chas, y se los paso por chat. ¿Está bueno? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.